amigos? Cuánto gusto saludarlos y seguimos estudiando la Biblia un capítulo cada día. Así que si estás apoyando este plan, llegó la hora de darle allí like. También suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Vamos a continuar estudiando. Ya vamos en Hechos capítulo 2. Recuerda que hemos iniciado un nuevo libro. Así que el reto es no perderse ni un solo capítulo. Entonces aquí estamos en el título La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban así, tan unidos en compañerismo? Los discípulos, los apóstoles, allí después que Jesús ascendió al cielo. Y llegó el día del Pentecostés. Este es el día 50, el día 50 después de la Pascua. Se contaban 50 días y se celebraba esta fiesta, que era también la fiesta de la cosecha de trigo en ese evento. Así que estaban ahí felices. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban. Y el versículo 3 dice: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Vivían entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Aquí vemos entonces que es el momento cuando los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Dice que aparecieron lenguas como de fuego encima de ellos. Estas lenguas de fuego es el emblema representativo de ese don que Dios les dio en ese momento para hablar en otros idiomas, en otras lenguas, como muy bien lo dice. Eran lenguas representando los otros idiomas de fuego. El fuego es representación del poder, de ese celo que los iba a llenar a ellos, ese celo ferviente que los discípulos iban a tener para seguir esparciendo el mensaje del Jesucristo resucitado. Así que dice que el versículo 7, estaban atónitos y admirados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues nosotros los oímos hablar en nuestra propia lengua? Y allí dice el versículo 9 que estaban partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Mira, habían en ese momento de toda nacionalidad, de todos los pueblos y ciudades vecinas, de diferentes lenguas, de diferentes idiomas, y los discípulos hablaron y cada uno escuchaba el mensaje en su propia lengua. Fue un gran milagro, fue una gran manifestación de Dios, de su poder a través del Espíritu Santo. Pero no fueron lenguas que no se podían comprender, no estaban balbuceando, estaban hablando en su lengua, pero cada uno, dice el texto muy claramente, escuchaba en su propio idioma. Así que esto fue lo que pasó aquí. Este es el don de lenguas, real y verdadero, como lo vemos aquí en la palabra de Dios. Habían gente de Egipto, del África, de Asia, el Ponto, de Frigia, dice la palabra. Así que no hay dudas. Y cretenses, entre otros. Versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían: están borrachos. Pero mira, fue increíble, porque todos escucharon y entendieron el mensaje. ¿Y qué mensaje? Cuando llegamos al versículo 14, vamos a ver que Pedro proclama un gran discurso. Desde el 14 en adelante vamos a ver ese discurso tan importante, donde Pedro repasa los acontecimientos de la vida de Jesús y toma pasajes del Antiguo Testamento, argumenta en favor de la resurrección y la exaltación de Cristo Jesús a la diestra de Dios el Padre. Y vemos que él lleva esta convicción
de su Maestro Jesucristo. Y le está proclamando también a las personas cómo ellos, los judíos, rechazaron al Mesías y que ese que habían crucificado era el Salvador. Fue tremendo sermón, discurso que Pedro compartió. Además, él proclama que se manifestaría el Espíritu Santo según la profecía del libro de Joel. Mira lo que dice el versículo 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Así que él toma esta cita de Joel capítulo 2 versículo 28 que predice el derramamiento del Espíritu Santo, y ahora ellos lo estaban contemplando porque acababa de suceder y ellos pues pudieron proclamar el mensaje en diferentes idiomas. Aquí entonces les hace notar que se estaba cumpliendo la palabra de Dios ya referida en el Antiguo Testamento. También Pedro del versículo 25 en adelante cita a Salmos y para mostrar que la resurrección de Jesús y su exaltación a la diestra de Dios estaban ya predichas, estaban profetizadas y ahora se habían cumplido. Entonces más adelante dice, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Qué interesante. Él estaba mostrando cómo esto estaba profetizado y ahora estaba haciendo el llamado de que debían creer, tal como David también lo predijo. El versículo 36, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Después que Pedro predicó, después que Pedro les mostró que era Jesús el que había crucificado, ellos se asombraron, se preocuparon y dijeron, entonces, ¿qué vamos a hacer? Además fueron testigos de la gran manifestación del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué haremos? Pedro contesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, Pedro les dice los pasos que deben seguir. Deben arrepentirse, número 1. Número 2, deben bautizarse para que ocurra el número 3, que es el descenso del Espíritu Santo sobre la persona. Así que, amigo y amiga que me escuchas, hay factores aquí que debemos tener en cuenta. Número 1, la unidad que los apóstoles manifestaron fue la preparación del terreno para que el Espíritu Santo descendiera. Ahora, si estoy hablando a alguien que no se ha entregado al Señor, Él te llama ahora aquí, dice, arrepiéntete, bautízate y recibe el don del Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! No podemos perderlo y todos debemos seguir estos pasos para entrar en ese gozo de la salvación en Cristo Jesús. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. ¿Para quiénes es esta promesa? Dice aquí, para todo el mundo. No hay distinción ni de raza ni de edad. Hay niños que han sido tomados por el Espíritu Santo, adultos, jóvenes, todos y de todo lugar. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, una gran conversión, un gran número de bautismos y perseveraban en la doctrina. ¿Qué pasa después del bautismo?
esto pasa. Debemos perseverar en la doctrina, en el estudio de la palabra. Por eso, qué bueno que estamos estudiando cada día la Biblia, un capítulo. Esto es perseverar en el estudio. No descuides esta parte, es vital, porque todos nosotros necesitamos nutrirnos diariamente de la palabra. Y ellos perseveraban en la comunión y también en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que este es un ejemplo para nosotros. ¿Qué debe hacer la iglesia? Lo que hacía la iglesia en la época de los apóstoles. Perseverar en la doctrina, es decir, en el estudio, número 1, en la comunión, en la unidad, en el compañerismo. Número 3, participar de la cena. Ellos partían el pan juntos, comer juntos y orar juntos además. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Se vivió una completa unidad en esa iglesia apostólica. Vendían sus pertenencias, lo ponían todo al servicio del uno al otro y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos perseveraban en la asistencia al templo, lo que llamamos nosotros la asistencia a la iglesia. Eran fieles a eso y en reunirse en las casas, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sin lugar a dudas, fueron momentos maravillosos los que vivieron nuestros pioneros del cristianismo, aquellos apóstoles, aquellos hermanos que se reunieron, aquellos que se bautizaron por miles, formaron esa iglesia que vivió en completa unidad, que vivió en armonía, llena del poder del Espíritu Santo. Felices alababan al Señor. ¿Por qué no? Igual nosotros ahora, tú y yo, participemos de este mismo gozo. ¿Cómo? Pidamos el descenso del Espíritu Santo y por lo tanto recordemos que hay condiciones y es la unidad. Debemos estar en unidad, alejar todo rencor, toda rencilla, toda separación y vivir en compañerismo, amor cristiano. Ese es el terreno abonado para que descienda el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Que ese sea tu petición ahora, tu oración aquí debajo de este video. Escribe tu oración: Señor, dame tu Santo Espíritu. Quiero vivir en unidad y ser un enviado tuyo en este tiempo. Muy bien, llegó la hora de orar. Antes de que te despidas, recuerda, si no le has dado allí like, hazlo ahora. Suscríbete si no lo has hecho. Activa la campanita y comparte con tus amigos. Oremos. Señor, gracias te damos porque tu Espíritu Santo, así como actuó en ese día del Pentecostés, también hoy está listo para tomarnos y guiarnos. Tómanos, Señor, con tu Santo Espíritu, llénanos, guíanos, que vivamos en el ambiente de la unidad, la comunión y del servicio al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.